bendiciones para mil bendiciones para todos. Dios me les guarde y espero en el Señor, en el nombre de Jesús, que Dios pueda hablar a nuestras vidas hoy, ya que esta mañana pues le preguntaba a Dios la palabra para hoy, cuál es la palabra que necesita tu pueblo y, y una de las cosas que ponía en mi corazón era que el pueblo estaba viviendo en aflicción, en unos procesos fuertes, en pruebas, en problemas, en angustia, y que a muchos pues le han quitado la paz. Hay muchos en el pueblo del Señor que se sienten tan atribulados, se sienten tan agobiados, tan acosados, que no ven salida. Es más, hay muchos que están perdiendo la esperanza, están perdiendo la esperanza de ver un cambio, están perdiendo la esperanza de ver a sus hijos sirviéndole al Señor, a su esposo, a su esposa, sirviéndole a Dios. Y pues y el Señor en esta mañana nos pide para tener calma, a tener paz, que Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que el mundo no da, que en medio de la tribulación, de la angustia, en medio de este proceso que te duele, porque es un proceso que te está doliendo, Dios pues quiere derramar esa paz que hay en Él, quiere derramarla en cada uno de nosotros. El mismo Jesús en el libro de Juan, en el capítulo 20, del verso 20 en adelante, cuando Él se le presenta a los discípulos, ellos tenían mucho miedo, tenían terror porque habían matado a su líder principal y estaban encerrados por miedo a causa de los judíos y del pueblo y de los sacerdotes. Dice la Biblia que una de las primeras palabras que Jesús le dijo a los discípulos es: tengan paz. Ellos habían perdido la paz y Jesús les recuerda de que la paz que debemos tener nosotros es una paz que pasa sobre es todo entendimiento. Es una paz que solamente Dios la puede dar. Y Jesús le volvió a repetir: vuelvo a decirles, tengan paz. Y este mismo Jesús, un día en Juan capítulo 16, quiero que me acompañen a Juan capítulo 16, Jesús le estaba dando instrucciones y le estaba diciendo a ellos cómo o qué iba a acontecer, qué iba a pasar primeramente con él, el líder, que los discípulos habían dejado todo para seguirlos. Ahora Jesús está diciendo: yo me voy, me tengo que ir. Jesús les está diciendo: es necesario que yo me vaya, es necesario que yo pase por un proceso porque va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes, es necesario que yo tenga que partir. Y esto ocasionó en los discípulos una gran tristeza porque ellos lo habían dejado todo para seguir a Jesús y ahora él mismo está diciendo de que se va y los va a dejar. Él mismo les está diciendo de que van a venir procesos, van a venir persecuciones, de que por el nombre de Jesús ellos iban a tener persecuciones. Y Jesús le decía: hoy me van a ver, pero va a llegar un momento donde ustedes no me van a ver. Esto ocasionó una gran tristeza, lamento en los discípulos, pero Jesús pudo decirles a ellos lo que dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 16, en el versículo 33, dice la Biblia: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sabe? Me llama la atención porque Jesús está diciendo que los discípulos deben tener un tipo de paz diferente a como el mundo la da. El mundo, para nosotros tener paz en el mundo, no debe haber guerra, no debe haber problemas, no debe haber enfermedades, pero Jesús les está diciendo: estas cosas os escribo para que en mí, o sea, en Él, tengamos paz. Y él, Jesús, no obvia la realidad que hay en el mundo. Jesús le dice: en el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido el mundo. Los discípulos pues habían vivido con Jesús tiempos de gloria, en donde ellos veían cómo Jesús multiplicaba los alimentos, cómo Jesús sanaba a los enfermos, la fama de Jesús se extendía, cómo Jesús resucitaba a los muertos,
pero un día les dijo, yo me voy. Es necesario que yo me vaya, es necesario que yo me tenga que ir porque tiene que venir el otro consolador, el Espíritu Santo. Y aunque Jesús en el capítulo 14 y 16 de Juan le hablaba del Espíritu Santo, de la venida del Espíritu Santo, esto no desvió la intranquilidad, la angustia, la tribulación, que la incertidumbre en el cual ellos comenzaron a vivir, comenzaron a experimentar, pero Jesús les dice, confíen en mí, tengan paz. Ustedes tienen que tener una paz y es la paz que yo les voy a dar. Que a pesar de estos momentos de angustia, de aflicción en nuestras vidas, pues nosotros podamos tener esa paz que pasa todo entendimiento, una paz que el mundo no da. El apóstol Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 17, el apóstol Pablo dice, esta leve tribulación provocará en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así como Jesús les estaba diciendo a los discípulos que había una realidad y era de que en el mundo van a tener aflicción. En el mundo no iba a ser todo color de rosa. Ellos iban a tener problemas, iban a tener angustia, iban a tener persecución, iban a haber muerte, ellos iban a tener aflicción, ellos iban a estar tristes, pero que tenían que confiar en Jesús, porque Jesús venció al mundo. Aquello que le iba a generar a los discípulos la aflicción, Jesús había vencido al mundo. Y el apóstol Pablo dice que esa aflicción, esa tristeza, esa gran tribulación debe provocar en él algo bueno. Lamentablemente muchos de nosotros, pues la tribulación provoca en nosotros algo negativo. La tribulación, la tristeza, provoca en nosotros que lamentablemente muera hasta nuestras esperanzas. Hay gente que está escuchando, que está diciendo, ya no tengo esperanza, ya no hay esperanza de ver a mis hijos servirle al Señor, ya no tengo esperanza de ver a mi esposo como ministro, porque está más envuelto, está más lleno de lodo, está más lleno de pecado, y ya yo no tengo esperanza. Pero el apóstol Pablo le habla a un pueblo en el cual había perdido toda esperanza de salvarse. Un pueblo en la que, si usted me acompaña al libro de los Hechos, en donde estaban viviendo una situación fuerte en el capítulo 27, estaban viviendo una situación fuerte porque el barco donde ellos estaban se estaba destruyendo. De tal manera era la tormenta, de tal manera era la tribulación, la angustia, la falta de paz, que dice la Biblia que los discípulos, los que estaban con Pablo, perdieron toda la esperanza de salvarse. Y fíjense lo que dice las Escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 27, en el versículo 20, dice la Biblia, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ya habían perdido. Los discípulos que estaban con Pablo, incluyendo a Lucas, a Timoteo, Sila, Bernabé, ellos habían perdido toda esperanza de salvarse. Ellos habían perdido ya la paz. Y dice el por qué, dice la Biblia, porque pasaron días y no vimos sol, no había una luz de esperanza. Solamente lo que estábamos viviendo era una gran tormenta. Y por esta gran tormenta, la gente de Dios perdió toda esperanza de salvarse. Pero cuando hay alguien entendido en los tiempos, que sabe lo que Dios dijo, que entendemos verdaderamente lo que está escrito en la palabra, de que en el mundo van a haber aflicciones, en el mundo va a haber tormentas, en el mundo vamos a haber dificultades, vamos a ver problemas, nos van a desechar, nos van a abandonar. En el mundo, pues, vamos a ver cómo se levantan nuestra familia en contra de nosotros, pero hay una esperanza y es en la palabra que Jesús dijo.
En el mundo tendrás aflicciones, pero confía en él, que yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Y me enseña las escrituras, después que en Hechos capítulo 27, del verso 20, ¿verdad? Después que ellos habían perdido toda la esperanza de salvarse, dice la Biblia en el versículo 21, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien le sirvo. El apóstol Pablo marcó una diferencia entre los que perdieron la esperanza y los que aún, a pesar de las mismas tormentas, ¿saben? El apóstol Pablo estaba viviendo las mismas tormentas que estaba viviendo Lucas, que estaba viviendo Timoteo, que estaba viviendo Bernabé, Sila. Él estaba viviendo esas mismas tormentas, pero él confiado de que a través de esas grandes tormentas iba a venir un gran peso de gloria sobre él. Él estaba confiado que a pesar de que se le levanta el enemigo en la familia, a pesar que el enemigo quiere destruir a tus hijos, a pesar que el enemigo quiere destruir a tu esposo, usted y yo tenemos que estar confiados del Dios de quien somos y a quien le servimos. El apóstol Pablo dijo, porque el Dios se me apareció el ángel del Dios del quien soy y del quien sirvo para decirme que yo no tenga temor, para decirme, Pablo, ten paz en medio de esta tormenta. Es verdad que se te levantó un viento llamado Euroclidón y este viento que viene de Europa, este viento va a golpear tan fuerte que va a destruir lo que tú querías, lo que tú creías que te iba a sostener. Hay gente que está tan confiado en algo o en alguien que Dios va a permitir que vengan estos vientos fuertes para destruirte en lo que tú tienes con la confianza. Posiblemente estas personas, que creo que eran como 276 tripulantes, tenían la confianza en ese barco grande que ellos tenían. Pero dice la Biblia que vino un viento de Euroclidón a golpear en donde se tenía la confianza. ¿En donde tenemos nosotros la confianza? Que la tribulación se hace más fuerte, que la angustia se hace más fuerte, que los problemas se multiplican, en donde tenemos nosotros la confianza que ya estamos perdiendo la esperanza. Los discípulos habían perdido la esperanza, pero Pablo estaba convencido que esta leve tribulación que estaba viviendo iba a provocar en él un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, de tal manera que cuando el apóstol Pablo les habla y les dice, mientras ustedes estaban sin esperanza, mientras ustedes estaban atribulados, estaban en angustia, no hallaban qué hacer, yo estaba hablando con el Señor. Yo estaba hablando con Dios. Y es uno de los principios que nosotros tenemos que imitar o adoptar del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en medio de la tribulación, él estaba hablando con el Señor. Mientras muchos están perdiendo la esperanza, quizás mientras muchos te están diciendo, y son la misma gente del Señor que te está diciendo que ya no hay esperanza, pues a mí me enseña la Biblia que el Señor llegó en ese momento para decirle a Pablo, la gente no se va a morir, no va a perderse ninguna vida, solo se va a perder aquel objeto en el cual han puesto su confianza. Porque quien iba a salvar a la tripulación era Dios. Entonces muchas veces nosotros estamos pasando por aflicciones, por angustia, por situaciones fuertes, por situaciones económicas tan fuertes que tenemos nuestra confianza en el salario, tenemos nuestra confianza en la quincena, tenemos nuestra confianza que si entra en angustia porque la compañía va a cerrar, entramos en angustia porque la empresa está reduciendo personal y entramos en angustia y decimos ahora si yo salgo del trabajo, ¿cómo voy a alimentar a mis hijos? ¿Cómo voy a llevar el sustento a la casa? El apóstol Pablo, en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, del verso 10 en adelante, él pudo decir, en otras palabras, parafraseándolo,
pudo decir, yo sé vivir, yo sé lo que es tener escasez, yo sé lo que es tener abundancia, yo sé lo que es comer, yo sé lo que es pasar hambre, yo sé lo que es tener frío, yo sé lo que es estar abrigado, porque conozco el secreto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo sabía de que él tenía una salida, a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que vivió. Por ejemplo, en Segunda de Corintios, en el capítulo 11, el apóstol Pablo hace un pequeño resumen de todo lo que él vivió. Dice, fui azotado, fui maltratado, fui apedreado, fui golpeado. Pero esto, como dice las escrituras en 2 Corintios 4:17, provocó en él un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Que a pesar de las tormentas que podamos estar viviendo, y usted quizás está diciendo, ay pastor, usted no se imagina la tormenta. Yo no sé qué tormenta tú puedes estar viviendo, qué aflicción, cuál es el problema, qué enemigo se te levantó. Yo lo único que te puedo hablar, como dijo el apóstol Pablo, del Dios a quien soy y quien le sirvo, es aquel que puede cambiar las circunstancias, es aquel que en medio de la tormenta se puede glorificar, que en medio de lágrimas, en medio del luto, en medio del dolor, él se puede glorificar. A mí me enseñan las escrituras que este hombre llamado Lázaro tenía 4 días de muerto. Y dice la Biblia que la familia lo estaba llorando, los judíos estaban llorando y llegó Jesús al 4 día. Usted conoce esa historia. Jesús llega al 4 día y se pone a llorar en Juan 11:35. Jesús llora al ver a María postrada y a ver los judíos llorando, pero Jesús les pregunta dónde lo pusieron. Jesús estaba preguntándole dónde pusieron a aquel que ya para ustedes no tiene esperanza de vida, ya para ustedes no tiene esperanza de resurrección. Usted tiene quizás a su alrededor personas en su vida que usted mismo ha catalogado y ha afirmado con su boca que ya no hay esperanza para que cambie de actitud, para que cambie de comportamiento, para que se vuelva en sí, para que regrese a los pies del Padre. Pues déjame decirte que aún hay esperanza. Jesús, el mismo Jesús que le dijo a Marta, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ese mismo Jesús está vigente hoy día. Ese mismo Jesús es el que le dice a Jairo cuando Jairo estaba en tribulación, según lo que dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 8, del verso 40 en adelante, que habla sobre la historia de la mujer del manto y de Jairo. Estos dos personajes estaban viviendo unas tormentas. Estos dos personajes estaban viviendo una tribulación en su vida. Estaban viviendo un tiempo de angustia en su vida. Ya la mujer no podía más, la mujer no tenía fuerza. Cada vez le iba peor, 12 años con ese flujo de sangre, pero dice la Biblia, esa esperanza que nosotros tenemos que tener, dice la Biblia que estaba pasando por allí. Y ella solamente dijo, tengo una sola oportunidad y es tocar el borde del manto del maestro, tocar el borde de aquel del cual me han hablado. Yo no sé cuántas oportunidades Dios te quiere dar hoy, pero déjame decirte que el Dios de la oportunidad se hace presente en esta mañana para que tú toques el manto, para que tú vayas delante de Él, para que te rindas delante de Él, para que reconozca quién es Él. Jairo, un principal de la sinagoga, tuvo que reconocer quién era Jesús. Jairo tuvo que esperar. Yo me imagino a Jairo mirando al otro lado de la orilla. Jesús estaba en las tierras de Gadara. Recuerden que Jesús estaba liberando a los endemoniados de Gadara, a los gadarenos. Jesús estaba en ese lugar liberándolos, en ese lugar en donde este hombre que estaba en Gadara no había esperanza para él. Dice la Biblia que vivía en el sepulcro. Hasta ahorita usted y yo no hemos vivido en los sepulcros. Hasta ahorita usted y yo no hemos dormido encima de las tumbas. No hemos estado encadenados en los cementerios. Este hombre estaba encadenado en los cementerios. Para la comunidad de Gadara, en este hombre ya no había esperanza, ya no había salvación. Pero Jesús pasó al otro lado para calmar la tribulación, la aflicción, para romper las cadenas de este hombre que al mirar a Jesús salió corriendo dando voces, porque mi tormenta no ha llegado nuestra hora. Pero dice la Biblia que después este hombre estuvo sentado a los pies de Jesús en su cabal juicio y vestido. Y me llama la atención porque cuando a Jesús lo botan de Gadara, me enseña la Biblia que este hombre quería ir con Jesús. Y Jesús le dijo, quédate.
y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y dice la Biblia que este hombre fue por Decápolis y por toda la ciudad diciendo cuán grandes cosas había hecho el Señor con él. Usted se imagina la sorpresa de los familiares, porque lo primero que Jesús le dijo, vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas. Este hombre había perdido el hogar, pero al llegar Jesús hay una restauración. Yo no sé lo que tú has perdido. Jairo estaba a punto de perder a su hija. Jairo estaba a punto de perder a su hija y por esa razón Jairo tuvo que decidir en su creencia, en su religión, que no lo llevaba a nada, que no habían milagros, no habían señales, no había prodigios. Entre los fariseos no había nada de eso. Quizás Jairo pudo presenciar cómo Jesús sanaba a los enfermos en la sinagoga los días sábados, cómo Jesús levantaba a los muertos. Quizás Jairo había escuchado, pero como era de una doctrina diferente, de una secta, Jairo estaba en una situación crítica en su vida porque la única niña que tenía, la de 12 años, estaba muriéndose. Usted se imagina cómo salió Jairo de su casa, buscando ayuda. Jairo tuvo que ir a la orilla a esperar que Jesús tratara con el endemoniado gadareno. Y no solamente eso, sino que cuando Jairo le habla a Jesús, después Jairo tenía que esperar que Jesús hablara con la mujer del manto. Y en esta espera, usted conoce la historia, dice la Biblia que llegaron unos siervos a decirle a Jairo, ya no moleste más al maestro. Es en donde se te acaban las esperanzas, humanamente hablando. Es en donde ya tú no puedes más, porque la realidad te está diciendo que lo que tú amas ya murió. Porque la realidad te está diciendo que ese hijo está más en las drogas, esa hija está más en la prostitución, ese esposo está más en el adulterio, porque la realidad te está diciendo que tu hijo, que tú lo criaste y que Dios te lo dio varón, hoy día está en el homosexualismo, que tu hija, que tú la criaste para que sea una esposa, para que sea una princesa, hoy día está en el lesbianismo. Y en ese momento es cuando tú dices, ya no hay esperanza de que haya un cambio, ya no hay esperanza porque ahora me están diciendo que vino una muerte para ellos. A mí me enseña la Biblia que a Jairo le llegaron los siervos y le dijeron, no molestes más al maestro. Usted se imagina la tormenta que tenía Jairo en su corazón, en su cabeza, al saber de que él iba en camino a su casa con el dador de la vida. Y al encontrarse en el camino la noticia, la triste noticia de que sus hijos, de que su hija había muerto. Entonces vemos esta situación en Jairo, en el que estaba en una posición en la que tenía que tomar una decisión. Estaba la realidad. Su única hija había muerto. Hay una realidad en tu vida que estás viviendo hoy. Una realidad que no se puede tapar. Una realidad que usted no puede negar. Hay una realidad, pero hay una verdad también. Jesús dijo, es una gran realidad que en el mundo van a tener aflicciones. En el mundo te van a decepcionar. En el mundo vas a tener problemas. En el mundo te van a negar. En el mundo te van a rechazar. Te van a abandonar. Te van a traicionar. En el mundo vas a tener muchos problemas. Y esa es una realidad. Pero hay una verdad. Yo lo vencí. Y esta es la verdad de Dios. Jairo estaba en estas dos circunstancias. Jairo estaba en la realidad y era de que su hija se había muerto. Jairo estaba viviendo una realidad que le estaban diciendo, ¿sabes qué? Ya tu hija no está agonizando, ya porque ya no moleste más al maestro, ya no hay esperanza. Pero ese mismo Jesús que se le apareció a Pablo, mira fijamente a Jairo y le dice, Jairo, no temas, cree solamente. Y Jairo se quedó. Jairo no se fue a llorar y a lamentar encima del cuerpo muerto de su hija. Jairo se quedó con Jesús porque sabía que aún en Jesús hay esperanza. Muchas veces nosotros renegamos y nos enojamos con Dios por la situación que estamos viviendo con nuestros hijos, por la situación que estamos viviendo con nuestros esposos, por la situación económica que podemos estar viviendo. Muchos de nosotros peleamos y nos molestamos con Dios y ya no le queremos servir, ya no queremos orar al Señor, ya no queremos buscar al Señor
porque para nosotros es más fuerte la realidad que la verdad. Hay una realidad que estamos viviendo nosotros ahorita, pero hay una verdad por encima de esa realidad. Confíen en mí, yo he vencido al mundo. Y esto es lo que Jesús le dijo a Jairo. Jairo, no temas, cree solamente. Jairo, no temas porque vas a ver mi gloria. Vas a ver que yo estoy por encima de la realidad. Vas a ver que yo soy la resurrección y la vida. Que lo que puedas estar muriendo en tu casa, muriendo en tus hijos, en tu familia, aquel que le dijo a Marta y le dijo a Cairo, es aquel que tú le estás sirviendo. El apóstol Pablo dijo, Dios, el ángel del Dios, de quien soy y a quien le sirvo. La pregunta es si verdaderamente tú le estás sirviendo al Señor, que aunque esta situación que tú estás viviendo, como dice la Biblia, que los tripulantes de la nave no habían visto luz, no había estrella, no habían visto sol por muchos días, solamente un viento que los golpeaba. Quizás ahorita tú estás viviendo ese tipo de tormenta, que te estás sintiendo en oscuridad, que te estás sintiendo que te estás ahogando en la economía, que te estás ahogando por la situación de tu esposo, que te estás ahogando por la situación de tus hijos, por lo que está pasando en casa. Pero déjame decirte que llegará el momento en donde Dios mismo te va a librar. Dios mismo va a preparar un lugar. Dice la Biblia que Pablo y todos tuvieron que llegar a una isla llamada Malta, porque el Dios que te llamó, Dios no te va a dejar avergonzado, Dios no te va a dejar abandonado. Solamente tienes que creer para ver su gloria. Nosotros necesitamos obedecer aunque no entendamos. A mí me enseña la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 22, que Dios le habla a Abraham y le dice a Abraham, necesito que me des a tu hijo, a tu único hijo, al que tú amas, dámelo en sacrificio, sube al monte que te voy a decir, ve y camina. Dice la Biblia que Abraham caminó por 3 días y llegó al monte de Moriah. Y Dios le enseñó cuál era el monte que tenía que subir con su hijo. Y dice en las escrituras que Abraham le dijo a los siervos, quédense ustedes aquí con los asnos, que mi hijo y yo vamos a subir al monte a adorar. Y en ese momento, Abraham, eh, yo me imagino como padre que estaba viviendo una angustia en su corazón, estaba viviendo una situación fuerte en su vida porque iba a entregar en sacrificio al que más amaba. Quizás un día antes Abraham estaba afilando el cuchillo con el cual iba a matar a su único hijo amado, llamado Isaac. Y dice las escrituras en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, del verso 17 en adelante, que Abraham, por la fe, Abraham sacrificó a su hijo. No dice que lo iba a sacrificar. La Biblia dice, por la fe, y lo podemos buscar y el que me pueda ayudar allí, colocarlo. Dice la Biblia en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, en el versículo 17, dice la Biblia, hasta el 19, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Fíjense que ahí me enseña la Biblia que Abraham verdaderamente sí entregó a su hijo en sacrificio. No lo mató con el cuchillo, entregó a su hijo en sacrificio. Y era una gran realidad lo que Dios le estaba pidiendo y era tremendo lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham. Pero a mí me enseña la Biblia que Dios tenía preparado un cordero para que tomara el lugar de su hijo Isaac. Pues nosotros tenemos que esperar en el Señor. Miren, hay una historia en el libro de Marcos, en el capítulo 7, en el verso 24 en adelante, cuando dice la Biblia que Jesús entró en tierra de Tiro y de Sidón y que él no quería que nadie se diera cuenta que él estaba allí. Dice la Biblia, pero una mujer cananea, una mujer sirofenicia, dice la Biblia que él se dio cuenta que Jesús estaba allí y fue a pedir un milagro porque su hija era gravemente atormentada por un demonio. ¿Usted se imagina la situación que estaba viviendo esa madre con su hija y no conocer a Jesús?
A veces nosotros decimos que nuestra tribulación es grande, más que el vecino que no conoce a Jesús. Nosotros tenemos a Jesús y si tenemos a Jesús tenemos una esperanza. Pero aquel que no conoce a Jesús, aquel que está siendo atormentado, que está siendo atribulado y no conoce a Jesús, ¿en dónde creen ustedes que va a poner su esperanza? En cuando se le levanten las tormentas, cuando vengan estos vientos fuertes, en aquella familia que no conoce a Jesús. Usted y yo conocemos a Jesús. Usted y yo le servimos a un Dios vivo, un Dios que nos dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen en mí, que yo he vencido el mundo. Y dice la Biblia que esta mujer sale a buscar a Jesús. Esta mujer ya no tenía paz, esta mujer estaba viviendo un tiempo de incertidumbre en su casa, estaba viviendo una situación fuerte en su casa porque su hija estaba siendo gravemente atormentada. Y esta mujer sabía que la única manera de que su hija fuese libre de lo que estaba viviendo, no sabemos el tipo de tormento que estaba viviendo la hija. Lo que sí dicen las escrituras es que cuando la mujer regresa del capítulo 30, del libro de Marcos, capítulo 7, del verso 24 en adelante, que cuando esta mujer regresa a su casa, consigue a su hija acostada y tranquila. O sea que la hija no podía ni estar en la cama. Imagínense el azote, el demonio que tenía su hija, de tal manera que la estaba atormentando. Y esta mujer sabía cuál era la solución, y era buscar a Jesús. Que independientemente lo que le costara a ella conseguir a Jesús, ella tenía que ir a los pies del maestro, a buscar socorro, a pedir clamor, a pedir un milagro para su hija. Y nosotros que tenemos a Jesús, nos ahogamos en la tribulación, nos queremos morir por lo que nuestros hijos nos están diciendo, y queremos desmayar y no buscamos a Jesús. Y tenemos a Jesús en nuestro. Esta mujer tuvo que salir a buscarlo. Ella necesitaba un milagro para su hija. Ella sabía que tenía que buscar al único que podía darle la esperanza de que su hija fuese sana, de que su hija fuese libre. La pregunta es si tú y yo estamos buscando a Jesús en tiempos de tribulación, si estamos buscando a Jesús en estos tiempos de crisis, en estos tiempos en donde se nos levanta el enemigo, en donde el Señor permite que pasen circunstancias en nuestras vidas para que nosotros podamos reaccionar. Yo no sé cuál será tu tribulación, yo no sé cuál será tu tormenta, pero Pablo me enseña de que su tribulación, la de Pablo, era momentánea y que no es eterna. Es que usted ni el proceso, ni su tribulación, ni sus problemas son eternos. Quien es eterno en su vida es Dios. Y Pablo dijo que va a tener que producir en él un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cada vez que Pablo tenía una tribulación, tenía un problema, cada vez producía en él una gloria. El Señor se glorificaba. Si usted quiere que el Señor se glorifique en sus hijos, se glorifique en su situación, se glorifique en el esposo, en el empleo, en lo que usted está viviendo, pues necesitamos buscar del Señor. No para pelear con él, no para decirle a dónde estabas tú cuando me estaba pasando esto, por qué no cuidaste a mi hija, por qué no cuidaste a mi hijo, por qué no cuidaste a mi esposo, por qué no cuidaste a mi esposa, a mis padres. No para eso, necesitamos ir. ¿Sabe? María y Marta, ellas dos dijeron las mismas palabras en Juan capítulo 11. Marta le dijo a Jesús, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y dice la Biblia que Jesús le dijo a Marta, Marta, tu hermano vivirá. Y Marta le respondió, Señor, yo sé que vivirá en la resurrección postera. Yo sé que él va a vivir. Le dijo, Marta, yo soy la resurrección y la vida. En el que esté muerto y cree en mí vivirá. Marta, ¿tú crees esto? Y yo, Señor, yo creo que tú eres el Cristo. Pero Jesús le está diciendo, Marta, tienes que creer.
Y me enseña la Biblia que María le habla lo mismo y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Pero si usted lee Juan capítulo 11, la Biblia me enseña que María se postró a los pies del Maestro. ¿Cuál es tu actitud delante de Dios en medio de la tormenta? Hay gente que le dice a Dios, si tú no me ayudas a levantar a mis hijos, no te voy a servir más, no te voy a buscar más, no voy a evangelizar, yo no voy a predicar más tu palabra. Recuerden Jeremías. Jeremías estaba viviendo un tiempo de angustia en su vida, porque Jeremías lo que predicaba, la gente se burlaba de lo que él decía. Dios le mandaba a Jeremías a predicar la palabra y la gente se burlaba, hacían escarnio de él, de tal manera que Jeremías dijo, se propuso en su corazón no predicar más de la palabra, no profetizar más. Pero la Biblia dice en el libro de Jeremías 27, me sedujiste y fuiste más fuerte que yo. Jeremías sabía que tenía que seguir predicando y llevando la palabra, independientemente de la tribulación, independientemente de lo que estaba viviendo, las tormentas que estaba viviendo. Dios tuvo que volver a seducir a Jeremías, enamorar a Jeremías y hacerlo entender cuál es el plan de Dios y qué es lo que él tenía que hacer. Muchos de nosotros, porque no nos está saliendo la manera de como nosotros pensamos, inmediatamente queremos abandonar el plan de Dios, queremos abandonar el propósito de Dios, el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Porque comparamos la tribulación, comparamos la tormenta, comparamos el proceso que estamos viviendo, porque me abandonaron, Señor, porque mi esposo que hizo un pacto de amor y dijo que iba a estar conmigo siempre, a la primera se me fue. ¿Por qué mis hijos, si te servían, ya no te están sirviendo? ¿Por qué no agarraste a mis hijos, Señor, y los enamoraste? Empezamos los por qué y los por qué para hablar con Dios, en vez de ir como hizo María. María se postró y le dijo, Señor, si hubieses estado aquí. Todo es cuestión de actitud, todo es cuestión de convicción de lo que tenemos que creer nosotros, que en medio de la tribulación, en medio de la crisis, en medio de la tormenta, en medio de las dificultades, aunque usted no vea salida como los tripulantes de la nave, aunque no vea luz, aunque no vea estrellas, aunque no vea el sol, usted no pierda la esperanza en el Señor. Las esperanzas deben estar puestas en el Señor, no en el trabajo. La esperanza no puede estar puesta en la economía, no puede estar puesta en el bolsillo de su esposo, no puede estar puesta en el corazón de su esposo, de sus hijos, que independientemente si usted está bien con el esposo, va a estar bien con Dios. Esto no está bueno, esto no es bueno. Usted tiene que estar bien con Dios, aunque la hayan dejado, aunque la hayan abandonado, aunque la hayan despreciado. Usted sabe que Dios es su marido, Dios es su hacedor, que en momentos de crisis, en momentos de dificultad, usted y yo podamos estar confiados y podamos decir como el apóstol Pablo, yo sé lo que es vivir en abandono, yo sé cuando me rechazan, yo sé lo que es vivir esta gran tribulación. Esto que estoy viviendo no es comparado con la gloria venidera, lo que viene para mi vida si yo le sigo creyendo al Señor. Jesús hizo énfasis en eso. Ustedes hoy día, lo que yo les estoy diciendo, está provocando en ustedes una aflicción, está provocando tristeza, pero déjenme decirles que yo he vencido al mundo. Nosotros necesitamos entender esto. Recuerden que los discípulos también tenían temor, los discípulos tenían mucho miedo, como dicen las escrituras allí en Juan capítulo 20. Y me enseña la Biblia que Jesús 2 veces le habló de esa paz, 2 veces le habló de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dicen las escrituras en el versículo 20, dice la Biblia, del capítulo 20. Dice la Biblia del versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y cuando le hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y dijo, reciban al Espíritu Santo.
ellos habían perdido la paz. ¿Qué si yo te digo que un hombre en las escrituras podía dormir en tiempos de guerra, podía decir que Jehová era su paz? El salmista David en el Salmo 3 y el Salmo 4, él pudo escribir, y a mí me llamó mucho la atención lo que el salmista David escribió, porque cuando a David se le multiplicaron sus enemigos y los adversarios, y se le levantó su hijo, se le sublevó su hijo, me llama la atención porque dice la Biblia en el versículo 5 del capítulo 3: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. David, en tiempos en donde Absalón, su hijo, con un gran ejército lo estaba persiguiendo, en donde David le dijo al Señor: ¿cuántos se han multiplicado mis enemigos? Muchos son los que se enojan contra mí. Y David le dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, tú eres mi gloria y tú levantas mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y dormí. Muchos de nosotros hemos perdido el sueño, no hemos dormido nada. Muchos de nosotros, porque ahí tenemos problemas, pasamos toda la noche en vela pensando en el problema. David estaba siendo perseguido y David pudo decir: yo me acosté y dormí. Y el Salmo 4 en el versículo 8 es un versículo que se lo enseñamos nosotros a los hijos, pero nosotros no lo ponemos en práctica. La Biblia dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando en estos momentos de angustia, en estos momentos de crisis, de tormenta en nuestra vida, que nosotros podamos vivir confiado en el Señor, que podamos decir, aunque tenga dificultad, me voy a acostar en paz, voy a dormir en paz me voy a acostar y asimismo voy a dormir. En tiempos de tormentas, en tiempos de dificultades, Dios mismo nos está viendo. Dios está viendo cómo nosotros pues, estamos en esas tormentas. Si usted me acompaña rapidito allí al Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, en el versículo 45, en el Evangelio de Marcos, nos vamos a dar cuenta que Jesús está observándonos en medio de la tormenta, en medio de las dificultades. Jesús está allí. Jesús está viendo. Dice la Biblia en el versículo 45 del capítulo 6 del Evangelio de Marcos: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que les hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles, dice la Biblia en el versículo 48, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. ¿Sabe? Aquí me enseña la Biblia que Jesús ve cuando nosotros estamos en medio de tormenta. Jesús puede ver nuestros problemas. Somos nosotros los que no buscamos ver a Jesús. Necesitamos tocar el manto del Maestro, necesitamos que vengan bonanza sobre nuestras vidas. Y esta gran tribulación no puede ser más grande que la gloria que Dios tiene preparada. Esta tribulación que tú puedas estar viviendo, que tú puedas estar diciendo ahorita: pastora, usted no se imagina esta tribulación que yo estoy viviendo. Usted no se imagina lo que estoy viviendo con mis hijos. No se imagina el desprecio que me hace un hijo. No se imagina el desprecio que me hace mi esposo. Usted no se imagina el abandono, el rechazo. Usted no se imagina la situación económica que tengo. No se imagina que mi esposo me está engañando con otra mujer. Pastora, usted no sabe la tormenta que yo tengo. Vuelvo y repito, yo no sé qué tormenta tú puedas estar viviendo. Lo que sí te puedo hablar del Dios de quien yo soy y a quien le sirvo. Y sé que ese mismo Dios tú también le estás sirviendo. Es el mismo Dios que te está diciendo en esta mañana, confía, yo he vencido al mundo.
Y hay un gran peso de gloria que quiero derramar sobre ti cuando entiendas que lo que tú estás viviendo es momentáneo. Los desiertos, las dificultades en tu vida no son para destruirte. Lo que estás viviendo es para fortalecer tu fe, para fortalecer en el Señor. Aunque quizás hoy digas, no, ya yo perdí toda la esperanza, ya yo no estoy esperando restauración matrimonial, yo no estoy esperando una restauración de mis hijos, yo perdí toda esperanza. Así estaban los discípulos, habían perdido toda la esperanza. Pero lo que se ha perdido, dice la Biblia en el libro de Lucas, en el capítulo 19, en el versículo 10, que Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué has perdido tú? Quizás has perdido la fe, quizás has perdido la confianza en el Señor, has perdido la credibilidad en lo que es la palabra de Dios. Es tiempo de recuperar, es tiempo de recobrar. La Biblia me enseña que hay una historia en el libro de Marcos, capítulo 10, verso 46, en donde dice la Biblia que había un hombre llamado Bartimeo y que este hombre Bartimeo estaba ciego. Y dice las escrituras de que Bartimeo escuchó que Jesús venía saliendo de Jericó y él comenzó a dar voces, a dar gritos. Pero primero, los gritos que él estaba dando no era de queja avanza. Los gritos que él estaba dando no era reprochándole a Jesús. Los gritos de la necesidad de Bartimeo que él tenía en ese momento era reconocer que aquel que estaba pasando, que aunque él no lo podía ver, podía tener la convicción que era el Hijo de Dios. Él gritaba y decía, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, pidiéndole misericordia. Y dice la Biblia que aunque Jesús andaba en una muchedumbre, quizás habían gritos, quizás habían algarabía, Jesús pudo escuchar la voz de una persona que lo estaba necesitando. Jesús escucha tu voz, Jesús escucha tu oración, sigue clamando, sigue creyendo. Dice la Biblia que cuando Jesús lo mandó a buscar y estaba Bartimeo delante de él, dicen las escrituras que Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Y él le pidió algo que ya había tenido en algún momento determinado y había perdido. Bartimeo le dice, recobrar la visión. Yo necesito recuperar lo que perdí. Yo no sé si usted está como ahorita como Bartimeo, que ha perdido sus hijos, ha perdido su empleo, ha perdido su casa, ha perdido la fe, ha perdido la confianza, ha perdido la seguridad. Pero déjame decirte que ese Jesús que caminó por Jericó también está delante de ti y te está diciendo qué quieres que haga por ti. ¿Qué quieres recuperar? No temas, cree solamente. Mira cómo Cairo pudo creer. Mira cómo Cairo pudo creer que aquel que estaba en la sinagoga sanando a los enfermos, aquel que acababa de sanar a la mujer del flujo de sangre, podía levantar aún a su hija de entre los muertos. Usted y yo necesitamos creer que nuestro Dios es más grande que cualquier tormenta que se pueda levantar, que nuestro Dios es más poderoso que cualquier problema que se nos pueda presentar, que no perdamos las esperanzas, que aunque no veamos el sol, aunque no veamos las estrellas, aunque no veamos el día, y aunque solamente estamos viviendo de tormenta y tormenta, no perdamos la esperanza porque el Dios al cual de tú eres y a quien le sirve se te va a aparecer para dar una gran bonanza. Nosotros necesitamos creer y seguir creyéndole al Señor, creer en su palabra. Señor, estoy viviendo una aflicción, pero tu palabra dice que tú venciste al mundo. Señor, yo estoy viviendo en una gran tribulación, pero tu palabra dice que esa tribulación es momentánea. Lo que tú estás viviendo hoy es momentáneo. Mañana vas a glorificar el nombre del Señor. Vas a abrir tu voz, no para quejarte, sino para glorificar el nombre de Dios. María y Marta quizás estaban esperando que Jesús llegara en el momento que ella le mandaron a decir, el que ama está enfermo. Y Jesús tuvo que esperar para glorificarse, pero ya Jesús había dado una palabra de anticipación. Ya Jesús te dio una palabra por tus hijos, Jesús te dio una palabra por tu esposo, Jesús te dio una palabra por tu empleo, Jesús te dio una palabra por tu ministerio,
Ya Jesús te dio una palabra. Ya lo que tú tienes es que acordarte de la palabra, vivir conforme a lo que dice la palabra, aunque estés viendo todo lo contrario. Jesús le dijo a María y Marta, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo del Hombre se glorifique en él. Y aunque este hombre llamado Lázaro murió, ellos estaban viviendo todo lo contrario. María y Marta estaban viviendo todo lo contrario de lo que Jesús había dicho. Pero aunque usted y yo estemos viviendo todo lo contrario, va a llegar un momento en donde Jesús va a hacerse presente y te va a decir, ¿dónde pusiste a Lázaro? ¿Dónde enterraste tu esperanza? ¿Dónde pusiste a tus hijos? ¿Dónde pusiste a tu esposo? Y quizás tú le vas a decir, como dijo Marta, Señor, no, ya hiere, ya no hay esperanza. Ya no hay esperanza porque ya tienen tiempo que lo enterré. Ya tiene tiempo que, es más, lo até y le puse una piedra para que no saliera. Quizás nosotros por nuestras decisiones, nuestras propias decisiones, estamos invalidando la palabra que ya Dios nos entregó. Pero como lo que Jesús dice, lo tiene que cumplir porque escrito está. La Biblia dice en el libro de Josué, capítulo 21, versículo 45, y no faltó palabra de todas las buenas promesas que Dios le hizo a su pueblo, todas las cumplió. Que el Señor te traiga memoria a ti todas las promesas que Él te hizo. Y aunque tú puedas decir, Señor, me hablaste y me dijiste que herencia de Jehová son mis hijos, que mis hijos serán enseñados por ti, y estoy viendo todo lo contrario, voy a creer en lo que dice tu palabra, más en la realidad que estoy viendo. Yo voy a creer es en la verdad de Dios. Voy a creer que lo que ya tú me dijiste de que mi matrimonio va a ser para Cristo, de que mi esposo y yo le vamos a servir al Señor, y aunque ya mi esposo ya no está viviendo conmigo, mi esposo está con otra, yo voy a seguir creyendo en lo que dice tu palabra. Que podamos tener nosotros la convicción de lo que Dios ya nos dijo se va a cumplir. La Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 55, en el versículo 11, esta es mi palabra que sale de mi boca, que no volverá a mi vacía, sino que hará conforme al cual yo la envíe. Así que espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida, como lo fue para la mía. Que recuerdes que Cristo te ama y tu pastora también. Bendiciones. Amén, gloria a Dios. Amada Marine, por favor, puede detener la grabación. A mí se